Ya. Ya, chiquillo. Tengo tres tipos de inecuaciones con valor absoluto. La idea es que aprendamos cómo se desarrollan, ¿cierto? Hay un método. Si ustedes ocupan otro método con la profesora, ya yo les voy a enseñar un método que quizás sea distinto, quizás sea el mismo, pero ustedes utilicen el que más dominan, ¿ya? O el que si están estudiando, si ya estudiaron, el que estén realizando, ¿ya? Yo les voy a enseñar algunos métodos. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Ya, si se fijan, este tipo de ejercicio, ¿qué nos va a decir? Dice, determinar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones con valor absoluto. Ya, ¿cómo reconocemos el valor absoluto? Es por esa especie de rayitas, ¿cierto? Verticales, que nos indican que lo que está dentro siempre va a ser positivo, ¿ya? Por eso nosotros ponemos el valor absoluto. Ya, o sea, si tenemos que el valor de dentro de un negativo, el valor absoluto hace que sea positivo siempre, ¿ya? Eso nos va a indicar. ¿Cómo se desarrolla este tipo de ejercicio? Lo que ustedes van a hacer es tomar este mismo ejercicio y lo van a copiar, ¿ya? Esta es la forma en cómo lo pueden desarrollar. Menos 4 y este va a ser menor o igual que 5, ¿ya? Y a la vez, el mismo 3x menos 4 va a ser mayor o igual que el menos 5 ahora, ¿ya? Es una forma de escribirlo. Déjenme escribirlo mejor. Menor o igual, ¿ya? ¿Se fijan lo que hice? Puse esta misma parte, pero le agregué el mayor o igual que menos 5. O sea, si aquí hubiera un 10, acá iría un 5, o sea, un 10 y acá un menos 10, ¿cierto? Por ejemplo, voy a escribir aquí otro para que se entienda mejor. Por ejemplo, si fuera 2x más 1, valor absoluto de mayor que 2, por ejemplo. ¿Cómo lo debía escribir? Lo voy a escribir así, 2x más 1 mayor que 2, y al otro lado, mismo signo, pero menor que 2, ¿cierto? Entonces estoy escribiendo de esa forma, o sea, traspasé eso de valor absoluto a esta forma, ¿ya? Lo mismo acá. Y ahora yo voy a trabajar dos inecuaciones por separado. Una va a ser esa inecuación, ya yo le voy a poner un número 1 aquí para no perdernos, y la otra va a ser esta inecuación, ¿ya? Son esas dos. ¿Ya? O sea, voy a trabajar que 3x menos 4 es menor o igual que 5 y además voy a trabajar menos 5 menor o igual que 3x menos 4, ¿ya? Esas son las dos ecuaciones que tengo que trabajar. Entonces, cada vez que usted tenga un valor absoluto a un lado, ¿cierto? Vamos a tener que trabajar dos inecuaciones. Y son inecuaciones, en este caso, inecuaciones lineales que ustedes ya deberían dominar. Entonces, vamos a trabajar la 1, ¿ya? Empecemos por la de acá. Yo la voy a escribir separada para que se entienda un poco. Entonces la voy a reescribir acá, la parte 1 que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces lo que sabíamos nosotros es que las inecuaciones lineales, lo único que tengo que hacer yo es despejar la x para saber cuál es el conjunto solución, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces este lado quedaría 3x menor o igual que 5, y como ese era un menos 4, acá nos va a quedar un más 4, ¿cierto? Entonces nos queda aquí 3x menor o igual que 9. ¿Ya? El x entonces va a ser igual a 9 dividido 3 y nuestro x va a ser menor o igual que 3 entonces, ¿cierto? Porque aquí yo simplifico eso y queda 3. ¿Ya? Entonces tenemos un resultado. ¿Ya? Tenemos la primera parte que sería esa de aquí. Pero yo tengo otra parte, que sería la parte 2 que también la tengo que trabajar. ¿Ya? Entonces la voy a trabajar acá. Entonces la voy a reescribir. Menos 5 menor o igual que 3x menos 4. Y de nuevo trabajo la inecuación. ¿Ya?
Entonces, dejo la x en un lado, ¿cierto? Y los números al otro sería menos 5, y se está restando, pasaría sumando, ¿cierto? Menor o igual que 3x, ¿ya? Menos 5 más 4 sería menos 1, menor o igual que 3x. Y ahora ese x está multiplicando al x, entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la siguiente parte. Tenemos que los x son mayores que menos un tercio, ¿ya? Esa sería la segunda solución. Y la forma de escribir la solución es poniendo los dos términos que yo encontré en la recta que ustedes hacen. Cuando hacían lineales, ¿se acuerdan que ustedes ponían una recta, ¿cierto? La vamos a hacer con negrito para que no se confunda. Tenemos acá, tenemos la primera solución que sería 3. Recuerden que tiene que ir en orden de recta. Y la otra sería, la voy a poner por acá, menos un tercio. Ahora van ambas, ¿cierto? Antes ustedes decían ya, de 3 y menores, listo. Ahora no, ahora como tenemos dos, como tenemos que trabajarla por separado, tengo que agregar 2. Entonces la primera va a ser los x menores que 3. Entonces esto va de aquí hacia acá, ¿cierto? Y además me dice que son los x mayores o iguales que un tercio. Espérenme que puse un 2 ahí y un 3. Ahí sí. Menor o iguales que un tercio. Entonces son de aquí hacia acá. ¿Ya? De ahí hacia acá. Entonces la solución que tenemos nosotros sería todo esto que está acá. ¿Cierto? Todo eso que está acá. En este caso se junta esa con esa. Entonces la solución que nosotros tenemos es la intersección de ambas, que sería, yo lo voy a escribir como intervalo, ¿cierto? Entre el menos un tercio, coma el 3. Ya porque llegan hasta ahí. Y como es menor o igual, ambas son cerradas, ¿cierto? Entonces ese sería mi conjunto solución. Acá lo tengo como gráfico, ¿cierto? Y acá lo tengo como intervalo. No sé si les que tienen dudas de este ejercicio, chiquillos. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Lo explicamos de nuevo desde el principio? Necesito que participen, sí, para saber si está quedando claro o no, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya, vamos a darle una vuelta, súper, explicarlo de nuevo rapidito. Ya, entonces cada vez que yo tenga esta forma, tenga un valor absoluto a uno de los dos lados, da lo mismo cuál lado, ¿cierto? Yo lo voy a tener que separar en dos. Entonces yo en el centro va a ir la parte que tiene valor absoluto, esa, 3x menos 4, menor o igual que 5, tal como está acá. Pero yo le agrego la otra parte que sería mayor o igual que el mismo valor, pero con negativo, ¿ya? Entonces ahora yo voy a trabajar con esta inecuación y con esa inecuación, ambas, ¿ya? La primera la trabajo a un costado, ¿cierto? Y llego hasta ese valor, ¿ya? Que x menor o igual que 3. La segunda la trabajo en este costado, ¿cierto? En este lado, y llego a que x es mayor o igual que menos un tercio. Entonces ahora lo que hago es poner esas dos soluciones en la misma recta, ¿ya? Entonces las puse aquí las dos. Entonces decía que eran, acuérdense que se pone en orden ascendente, ¿cierto? Y dice, menos un tercio son mayores que, o sea, los x son mayores que un tercio, entonces hacia allá. Los x son menores que 3, entonces hacia acá. Entonces toda esa parte que donde se juntaron ambas es la solución, ¿ya? Por eso la solución yo la escribí así. ¿Ya? Esa es la forma de trabajar este tipo de ejercicio. Vamos a hacer otro y ese quiero que me vayan ayudando ustedes, ¿ya? Ya. ¿Cómo me debiese quedar escrito esto? Tengo 7 menos 3x en valor absoluto mayor o igual que 6. Según el ejercicio anterior, ¿cómo yo debiese escribirlo ahora? Quiero que me vayan ayudando, chiquillos. No son tantos ejercicios, así que no deberíamos demorarnos tanto en la clase, así que pueden después descansar, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer yo acá?
Hay que separar. Separar. ¿Ya de qué forma? Yo lo voy a escribir sin el valor absoluto ahora, ¿cierto? Que un resultado va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Ya, O ya, sea, yo lo sería primero, como x mayor que c, que yo lo tengo así en la fórmula, o x menor que c, menor que menos c. Entonces el 6 en el otro ejercicio tendría que ser negativo. entonces acá, fíjense que yo solamente le estoy agregando al otro lado. Ya, lo que tienen escrito en el cuaderno ustedes es lo mismo, pero lo escriben separado. Lo mismo que después hacemos nosotros, lo mismo que hicimos acá, pero yo lo escribo así para darme cuenta cuáles son las dos. ¿Ya? Es una forma, es un paso más, pero en realidad, fíjense que reescribí esa parte, que es lo mismo que está ahí, solo que ahora no tiene valor absoluto, y le agrego la parte negativa, ¿cierto? Que es lo mismo que ustedes lo agreguen separado. Es lo mismo, lo mismo. Entonces ahora ustedes van a elegir las dos, po. ¿Cuál tendríamos que trabajar? Vamos a ponerle a esa uno, ¿ya? Yo uso colores para que no nos confundamos una con la otra, ¿ya? Y esa es la otra. Da lo mismo cuando ustedes elijan como uno o dos, yo solamente pueden partir por esa o por esa. ¿Ya? Y se fijan, nos quedaron dos lineales de nuevo. Nos quedó menos 6, 7 menos 3x. Y la otra nos queda 7 menos 3x mayor o igual que 6. Me olvidó ponerle el numerito. ¿Ya? Se fijan, nos quedó eso. Entonces ahora lo mismo, vuelvo a trabajar con la ecuación, ¿ya? Ecuación lineal. Entonces me va a quedar menos 6, ese 7 es positivo, quedaría negativo, ¿cierto? Y acá nos queda menos 3x. Eso nos queda menos 6 menos 7 son, ¿cuánto es? Quiero que me vayan ayudando, chiquillos, para ver, porque quiero que pase algo acá. -13. Menos 13, bien. Ya mayor o igual que menos 3x. ¿Qué más tengo que hacer en esta parte? Por eso elegí este ejercicio. Multiplicar por -1. Exacto, ¿ya? Muchas veces, ¿qué hace uno acá? Uno toma el menos 3, como está multiplicando, lo pasaría dividiendo, ¿ya? Pero al hacer eso, se nos va a olvidar un paso, que es el siguiente. Yo esto lo voy a multiplicar por menos 1, ¿ya? Al multiplicar por menos 1 me va a cambiar el signo del 13, va a quedar 13 porque menos 13 por menos 1 es 13. ¿Y qué va a pasar con el signo? ¿Qué pasa con el signo cuando yo multiplico por menos 1? Se invierte. Bien, ya lo que tienen que tener cuidado. Se invierte, ¿ya? Porque si yo no lo invierto, el resultado me va a dar totalmente distinto, así que tienen que tener mucho cuidado. Por eso lo elegí el de acá, ¿ya? Entonces ahora acá quedaría 3x. Ya todo lo multiplico por 1. Y ahora, recién yo puedo pasar el 3 que está ahí, ¿cierto? Dejarlo escrito así. ¿Ya? Entonces la primera solución la tengo acá. ¿Ya? Y la otra tengo que trabajar acá, entonces me queda menos 3x mayor o igual que 6, 7 positivo, acá estaría así, menos 3x mayor o igual, 6 menos 7 sería menos 1, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer ahora? El mismo procedimiento del anterior, ¿cierto? Que sería multiplicar por menos 1. Eso lo hago cada vez que yo tenga el x negativo, ¿ya? Solamente lo hago porque está el x negativo. Si el x está positivo, yo hago el proceso normal, ¿ya? En este caso, como tengo un menos 3x, ahí realizo la multiplicación por menos 1, ¿ya? Y ahí cambian el signo. Entonces me queda 3x, me va a quedar 3x acá, otra vez. Me va a quedar 3x menor o igual que 1, ¿ya? Y ahora despejo la x. Me quedaría así. Entonces el segundo resultado es esa parte. Y ahora quiero que me digan cómo quedaría la solución. Si es que me pueden dar el... ¿Cómo quedaría esta solución, chicos? Voy a ponerle un tercio acá. ¿Cómo queda la solución mental? ¿La noto?
La idea es que lo vayan haciendo ustedes, ¿ya? 1/3 y 13 ceros. ¿Cómo quedaría? Desde el 1/3, ¿hacia dónde dirijo la flecha? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la ¿Hacia la izquierda? izquierda? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. No, Izquierda o derecha, acá dice x menores que 1/3. O sea, serían los que están acá, a la izquierda. ¿cierto? Sí. Serían los que están acá, ¿ya? Y el otro dice x mayores que 13 treceavos. Entonces sería hacia el otro lado, ¿cierto? Mayores, hacia allá. Ya, ¿cómo yo escribo la solución cuando pasa eso? Cuando no se juntan aquí en medio. Se ¿Cómo es hace la una forma? unión entre los dos. Exacto, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuál sería el intervalo? Desde De el menos infinito hasta 1/3. hasta 1/3, abierto o cerrado. Abierto y cerrado. Ya, siempre abierto eso, ¿cierto? Y aquí me dijeron Sí. ustedes, Una unión, unión bien, del 13 tercio bien, súper bien, hasta el, al más infinito. muy bien. Y esto va abierto, ustedes me dijeron que ocupaban eso, ¿cierto? Y Ujú. el, así, ¿ya? Entonces la solución sería desde el menos infinito hasta el 1/3, unido desde el 13 partido 3, ¿cierto? Hasta el más infinito. ¿Se fijan? Entonces la única solución, o sea, la única diferencia es que yo tengo que hacer dos lineales. Esa es la diferencia. No creo que pongan una cuadrática acá. En un problema quizás. Vamos a ver un ejemplo con una cuadrática para que vean cómo se desarrolla, ¿ya? Esa sería la otra. Y básicamente van cambiando los ejercicios. Miren, acá también se forma, también hay una ecuación, también hay un valor absoluto en un costado, ¿cierto? Y la única diferencia es que ahora hay x acá al lado, pero es el mismo trabajo, ¿ya? Eh, Me gustaría que esta la intenten trabajar ahora mientras tanto, mientras la voy desarrollando y la voy diciendo, ¿ya? Traten de trabajarla ustedes, para ver si llegamos a lo mismo. Yo mientras tanto voy a ir explicándolo, ¿ya? Entonces tengo esa parte, ¿cierto? Voy a copiar lo mismo. Copio lo mismo de acá, ¿cierto? Y le agrego el otro lado que sería menos x más 3. Ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Tengo que poner entre paréntesis esta parte. ¿Por qué? Porque si yo pongo sin paréntesis, solamente estaría poniendo el menos al x y no al x más 3, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, voy a tomar, de nuevo la voy a marcar, voy a tomar esa parte y voy a tomar esa parte, ¿ya? Y las voy a trabajar por separado. Entonces, el primero va a quedar 6x menos 7 menor o igual que x más 3, ¿cierto? Y el segundo va a quedar menos x más 3 menor o igual que 6x menos 7, ¿ya? Entonces escribí la primera y la segunda. Y ahora las comienzo a trabajar. Trabajemos la primera. Lo mismo, 6x, ese x está positivo, ¿cierto? Pasaría acá con 1 con signo negativo. Acá el 3 nos queda y nos pasa ese con signo más. Entonces tengo 6x menos x sería 5x menor o igual que 10. Entonces el x, aquí no tengo que multiplicar por menos 1, ¿ven? Porque sola me dio positivo el x, entonces ese procedimiento no lo va, o sea, no es necesario hacerlo. Ya solamente hay que hacerlo cuando tengo el x negativo. Entonces tengo 10 partido 5. Entonces nuestro x va a ser menor o igual que 2, ¿ya? Entonces el primer ejercicio es ese. La segunda parte, lo mismo. Entonces, ¿qué desarrollo? El paréntesis en este caso. Quedaría menos x menos 3, ¿cierto? Porque menos por x sería menos x, menos por 3 sería menos 3, menor o igual que 6x menos 7. Y ahora despejo, igual que las ecuaciones lineales.
sería menos 3 más ese 7 menor o igual que 6x más 3. ¿Ya? Aquí era... No me equivoqué. Dejé todo... Hola. Disculpen, chicos. Ahí sí. Era más x. Ahí está. Porque va a ser el x de aquí hacia acá y el número hacia acá, ¿cierto? Entonces quería menos 3 más 7 sería 4 menor o igual que 7x. ¿Ya? Entonces me queda de la siguiente forma. Y ahí tengo la tercera parte. ¿Ven que se fijan que todos los ejercicios son muy similares? Van apareciendo algunos con más X, en este caso apareció X este lado. eh, y se van agrandando más que nada, pero en realidad yo tengo que realizar el mismo procedimiento. Si hubiese una cuadrática, yo tendría que hacer el procedimiento y desarrollar la cuadrática si es que se me formó una cuadrática. Esa es la diferencia. Nada más. ¿Ya? Le voy a mostrar un ejemplo ahora, el que sigue. Entonces ahora me queda poner la solución. Ya, voy a anotar la solución. Tengo el 4 séptimos, ¿cierto? Y el 2. ¿Ya? Entonces dice que los x menores que 2. Entonces serían hacia acá. Y los x mayores que 4 séptimos. O sea, hacia allá. Entonces toda esta parte sería mi conjunto solución, ¿cierto? Entonces la solución la puedo escribir como 4 séptimos hasta el 2, como es igual, yo los voy a dejar con intervalo cerrado, o sea que los extremos también entran en las soluciones, ¿ya? Aquí ustedes los pintan, ahí, ya chiquillo. ¿Ningún problema con eso entonces? Hicimos 3 ejercicios que son básicamente el mismo procedimiento, solo que van cambiando algunas cositas, ¿cierto? Tener cuidado. ¿Dónde tienen que tener cuidado? Con el cambio del signo, ya cuando la X es negativa, ¿qué más? Cuidarse de cuál es una y cuál es la otra, ¿cierto? Tener las dos claras, cuidarse, por ejemplo, de eso, que tengo que ponerlo con signo negativo, pero todo eso, no solamente ponerle el signo negativo delante del X, ¿ya? Completo, por eso yo le pongo paréntesis. Esos son los detalles que hay que tener cuidado. No sé si tienen consultas hasta ahí, chiquillos, de ese tipo de ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Alguno que lo haya desarrollado y le dio lo mismo? ¿Dudas? Seguimos. Lo espero. No, profe, no hay duda. Ya, seguimos ¿no, entonces. Ya, ¿qué vamos a ver ahora? Otro ejercicio que es con doble valor absoluto. Ya, si fijan, los anteriores tenían un solo valor absoluto. En este caso, todos están en el lado izquierdo, pero puede estar al otro lado y el ejercicio es el mismo, ¿ya? Se desarrolla tal cual esto. Pero acá tenemos doble valor absoluto. Doble valor absoluto, ¿ya? Entonces, si este que tenía un valor absoluto, nosotros lo separábamos en dos, ¿cuántos debiesen haber en el de acá? Si son dos valores absolutos. Debiesen haber 4. ¿Tres? ¿Ya? ¿Cuatro? Debiesen haber 4. ¿Por qué? Porque yo voy a separar esa parte con uno negativo y uno positivo, ¿cierto? Y además el que yo escriba me va a quedar igual. Miren, se los voy a describir para que vean cómo queda. Por ejemplo, si yo voy a elegir para trabajarlo igual que el anterior, supongamos que yo elegí esta parte, ¿ya? Entonces, esta parte va a quedar 3x menos 4 mayor o igual que este que está aquí, ¿cierto? Y lo voy a poner el mismo pero con negativo. ¿Se fijan? Que es el mismo procedimiento, yo elegí esa parte. Y ahora yo voy a seleccionar esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Se fijan? ¿Se fijan que serían 4? ¿Por qué? Porque ahora yo cuando trabaje esa parte de acá, por ejemplo, esa parte de acá, yo se lo voy a escribir para que lo vean, ¿ya? Pero les voy a enseñar una forma más fácil de hacerlo.
Cuando desarrollemos esta parte de aquí, como 1, esto también tendría que separarlo en dos, po. Tendría que separar eso menor o igual que eso, o sea, x más 4 menor o igual que 3x menos 4 y mayor o igual que menos 3x menos 4, ¿cierto? Se fijan, entonces separé en 2. Y además la otra parte también tendría que separarla en 2, ¿ya? Pero yo les voy a enseñar una forma mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aquí se hacen 4 distintas, ¿ya? Y tiende a confundir, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo tenga doble producto notable, vamos a trabajar de la siguiente forma. Esto lo voy a eliminar. Ustedes lo podrían hacer con el mismo procedimiento, ya se vuelve un poco más largo y más tedioso el ejercicio, pero yo les voy a enseñar una forma. Como yo quiero, como yo sé que lo que está dentro siempre es positivo, hay una forma también de dejar las cosas positivas. Y eso lo ocupamos generalmente cuando queremos que algo siempre sea positivo. Entonces, como yo sé que cualquier número, sea positivo o negativo, quede siempre positivo, es elevar al cuadrado, ¿ya? Esa es la forma más rápida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este ejercicio y voy a elevarlo al cuadrado a ambos lados, ¿ya? Entonces, cuando yo eleve al cuadrado, yo voy a eliminar entre comillas, los valores absolutos. O sea, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 3x menos 4 al cuadrado. ¿Se fijan? Ahora ya pasó a ser al cuadrado solamente porque eso ya es positivo. Mayor o igual que x más 4 al cuadrado. Entonces, de esa forma yo elimino, o sea, no trabajo con los valores absolutos. Y así me ahorro el trabajar con 4 inecuaciones distintas, que puedo equivocarme en un signo, que a lo mejor no multiplico por menos 1, ¿cierto? Pero al yo realizar este elevado al cuadrado, estoy diciendo que siempre es positivo esto igual, ¿ya? Esto también significa que siempre es positivo, pero ese cuadrado también significa que todo eso es positivo, porque yo lo estoy elevando al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora trabajo esto como desarrollo los cuadrados binomios solamente. ¿Ya? Voy a desarrollar cada cuadrado binomio. Entonces sería el primero al cuadrado, que sería 9x cuadrado, ¿cierto? Por el signo menos el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Del primero por el segundo. O sea, 4 por 3 son 12, ¿cierto? El doble del primero por el segundo. X. Siempre más el segundo término al cuadrado, o sea, sería 4 al cuadrado, que sería 16, ¿ya? Mayor o igual, lo mismo, desarrollo del cuadrado binomio. El primer término al cuadrado, el signo más, el doble de x por 4, que sería, ¿cuánto es? 4x, ¿cierto? Siempre más el segundo término al cuadrado, que sería 16. Y ahora multiplico las cosas. Ya sería 9x cuadrado, acá sería 24x más 16 mayor o igual que x cuadrado, sería 8x más 16. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí lo que hice, chiquillos? Hice algo que era muy complicado, aparte No, profesor. ¿cierto? Aparte solamente de una técnica que es elevando a ambos al cuadrado, ¿ya? Solamente desarrollé unos cuadrados binomios que son súper fáciles de hacer y me quedó la siguiente inecuación. Si a ustedes les queda eso, ¿qué harían? Si yo les pusiera ese ejercicio, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre hacer ahora que yo desarrollé los cuadrados binomios? ¿Qué es lo que harían? No importa que se equivoquen, chiquillos, ¿ya? Pero traten de opinar. ¿Qué yo haría y cómo lo seguiría haciendo este ejercicio? Agrupar la incógnita a un lado. Sí, ya, agrupemos la incógnita a un lado. Sería 9x cuadrado. Voy a pasar ese x cuadrado para que quede juntito aquí con el otro, ¿cierto? Menos 24x, ¿ya? Menos 8x, porque está positivo,
Y usted me dice que va a agruparla acá. Entonces sería ese 16 menos ese 16. Quedaría así. Entonces ahora voy a sumar y restar términos semejantes, ¿cierto? Entonces sería 9x cuadrado menos x cuadrado sería 8x cuadrado. Menos 24x menos 8x sería menos 32x, ¿cierto? Mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cada vez que yo tuviera que trabajar con una ecuación cuadrática, ustedes tenían que dejar 0 a un lado. ¿Para qué? Para yo poder buscar, factorizar y poder realizar la tabla. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Si no, tendrían que revisarlo, ¿ya? Me dio una cuadrática. Entonces, ahora yo tengo que ver cómo yo puedo factorizar esto para que me quede más fácil encontrar los factores, ¿cierto? Como yo aquí se me hizo 0 esa parte, yo quedé con 8x cuadrado menos 32x. Entonces aquí yo lo que puedo hacer, si fijan, el término semejante en ambos costados, en ambos lados, es el x. Si a mí, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ya? Me hubiese quedado, por ejemplo, 8x cuadrado menos 32x y aquí, no sé, más 5. Supongan que me quedó así. Cuando me queda de esa forma, o sea, está ese término, yo tendría que factorizar, ahí ustedes tienen que ver cómo. O utilizar completación de cuadrado, o utilizan la fórmula y encuentran los valores de x y esos valores los pondrían en la tabla. Como en este caso no tenemos ese valor de acá, lo más fácil es factorizar por x. Pues. Miren, yo factorizo por x, me queda 8x menos 32. ¿Se fijan? Solamente factoricé. Y además, si se fijan, yo puedo factorizar por 8, ¿cierto? Porque 8 y el 32 también. Sería, entonces podría sacar el 8 también. Entonces me quedaría x menos 8 por 4, 32, mayor que 0. Y ese 8, como es un número, yo lo puedo pasar dividiendo acá. Entonces me quedaría x factor de x menos 4 mayor o igual que 0, porque sería 0 dividido 8, ¿qué sería eso? Entonces ahora la ecuación con la que yo voy a trabajar es esta. Y estos serían mis factores. ¿Qué había que hacer cuando yo ya tenía dos factores? ¿Qué tenía que hacer con cada factor? Si recuerdan la clase pasada. ¿Qué es lo que había que hacer con cada factor cuando yo tenía x por x menos 4 mayor o igual que 0? ¿Qué había que hacer? Si lo recuerdan. Cuando me quedaba, por ejemplo, x más 2 por x menos 1. Y esto menor o igual que 0, por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer yo con ese factor y ese factor? ¿Qué había que hacer? Igualar a 0. Exacto. Ponerlo en la tabla. Igualar cada factor, acuérdense eso, tengo que igualar cada factor a 0, ¿ya? En este caso tengo ese factor y este factor, entonces ambos los igualo a 0. Voy a igualar el primero, x es igual a 0. Como me da directo, yo no tengo que hacer un despeje, nada, el x vale 0, ¿ya? Y ahora tengo el segundo, que sería x menos 4 igual a 0. Acá tengo que hacer un despeje, ¿cierto? Entonces x vale 4. Ahí tengo las dos soluciones. Acuérdense que es cuadrática, entonces tiene que tener 2. Como es una inecuación, yo no puedo decir que los resultados sean 0 y 4. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Utilizar una tabla. ¿Se acuerdan de la tabla? Entonces yo ubicaba el 0, el 4, ¿cierto? Creo que ustedes lo hacían con 2, así. Si hay algo distinto en la tabla me dicen ya, para no confundirlos con la que haga la profe. Algo así, ¿ya? Entonces ustedes ponían los dos números, ¿cierto? Ponían los factores acá, que uno sería el x y el otro sería el x menos 4. Y la regla de signo yo la vería con todo lo que está ahí. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, se hace 0 en esta parte y ese se hace 0 en esa parte. ¿Se acuerdan lo de los signos, lo que le había dicho yo o no? ¿Qué pasaba con los signos delante del 0 y después del 0? No sé si se acuerdan. Sí, profe. ¿Qué Sí. pasaba antes del 0, aquí en esta parte? Negativos. Sí, todos eran negativos, ¿cierto? Entonces los que vienen después son positivos. ¿Cuándo cambiaba ese orden?
¿Qué tenía que pasar Cuando para que la cambiara? X tenía signo negativo. Sí, negativo. Pero ustedes se pueden ahorrar ese problema. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, aquí hubiera un negativo? Yo multiplico todo por -1 y cambio, doy vuelta al signo nomás, po, pero trabajo con positivo. Entonces ustedes en cualquier momento se pueden ahorrar eso, ¿ya? No es necesario trabajar con la X negativa. Entonces aquí, como está el cero aquí, este es negativo, negativo y ese es positivo. Entonces ahora veo la multiplicación de signos. Menos por menos es más. Más por menos, menos. Más por más, más. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál de esos intervalos es el que me sirve como solución? ¿Cuál de estos signos que me dio acá? ¿De dónde yo obtenía eso? ¿De dónde lo obtenía? Dice que tienen que ser mayores que 0. O sea, ustedes lo veían de acá, ¿cierto? Que trabajaban con mayor, mayor. Entonces, ¿cuál sería la parte que yo voy a ocupar? Sería esta parte de acá, porque es mayor que cero, o sea, positivo, y esa parte de acá, ¿cierto? Esa parte no me sirve porque me dice que esa multiplicación es negativa en esa parte, y no me sirve porque tienen que ser mayor o igual que cero, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál sería la solución? Ahora que ustedes me dijeron eso. ¿Cuál es la solución? ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice la solución? Desde el menos infinito hasta el cero, con Ya, corchete cerrado cerrado. ¿Y el de y acá? Abierto. abierto, abierto. Unión en el 4 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Abierto y este cerrado. Cerrado. Súper bien. Entonces aquí yo termino el ejercicio. Entonces, ven que se hace mucho más fácil empezar por este tipo de procedimiento. Yo sé que a lo mejor la profesora le explicó el tema de separarlas por partes, ¿ya? Pero está bien, eso es la teoría, pero ustedes saben que uno trata de buscar las formas más fáciles de realizar el ejercicio y esta es una de las más facilitas, ¿ya? Igualmente, por ejemplo, ustedes podrían hacer todo este ejercicio haciendo lo mismo. Todo haciendo lo mismo, ustedes podrían haber elevado al cuadrado lo mismo, este lado, le hubiera quedado una cuadrática, hubieran tenido que meter en la tabla y le hubiera dado la solución. ¿Ya? Ustedes podrían haber hecho lo mismo. Solo que es mejor en las dobles realizar este procedimiento. ¿Ya? Es una forma más facilita de hacer el ejercicio. Quiero que me digan si tienen duda ahí, porque ahora vamos a hacer un problema y después les voy a explicar el tema de la evaluación del taller 2 que vamos a hacer. ¿Ya? Después del problema. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Ninguna duda? Profe, Dígame. yo me perdí en la factorización cuando sacó el 8. Eso no lo entendí. La parte de acá, Sí, 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 esa. ya, mire. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo saqué el X al principio porque dije, ah, aquí hay X y hay X. Pues entonces me quedó el 8X menos 32. Entonces, ¿qué dije? Me di cuenta que ese número también está en los dos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué saco? Saco el 8 y aquí me quedó solamente X. Y este yo lo divido por 8. Es una factorización por un número, ¿cierto? ¿Y cómo lo reviso si está bien? Vuelvo a multiplicar hacia adentro. Por ejemplo, 8x por x es 8x cuadrado, menos 8x por 4, o sea, 8 por 4 es 32x. Ah, 8, ya, ya. ¿ya? Entonces 8x por 4 es 32x. ¿Ya? Esa es la forma de cómo yo llego a esta parte de acá arriba. Ah, Revisando, perfecto. ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, si el ejercicio, déjeme escribir algún ejemplo. Por ejemplo, si hubiera sido 4x menos 16. Ya, yo sé que ese lo puedo factorizar por 4, ¿cierto? Porque el 4 está ahí y el 4 está acá. Entonces, ¿cómo lo reviso? 4 por x, 4x, 4 por 4, 16. Ya solamente que aquí factoricé por dos cosas, lo hice por paso separado, primero por x y por 8. Usted podría haberlo hecho por 8x directamente, pero ahí ya depende de la habilidad de cada uno, ¿ya? Profe, la que Eso. está debajo de esa. ¿Cómo? La que está debajo de esa. ¿Ese? Ujú. ¿Por qué quedó así? Ya, porque si me queda un número acá, ese 8 o el número que esté delante, yo lo puedo pasar dividiendo, porque está multiplicando todo eso. Y como lo Ahí. paso dividiendo,
quedaría 0 dividido 8. Lo voy a escribir acá para que no se pierda. Quedaría 0 dividido 8. Pero eso es 0. Cero. Entonces al final estoy trabajando x por x menos 4 mayor o igual que 0. ¿Ya? Que es lo que a mí yo siempre tengo que dejar para poder trabajar la tabla. ¿Ya? Y ahí yo puedo trabajar la tabla. Tiene que estar todo mayor o igual o menor o igual que 0. ¿Ya? Así se trabajan las cuadráticas. ¿Ya? Y ahí yo hago la tabla, busco la solución y llego al mismo resultado. ¿Ya? Ya, profe. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un problema. Ya, el siguiente. ¿Se alcanza a ver bien la letra o no? Que no lo quiero agrandar tanto para ver si lo podemos realizar aquí mismo en la misma pizarra. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Tiene alguna falta de ortografía por aquí? Me di cuenta delante. Ya. Ya, lo vamos a explicar este. Sí, ya lo vamos a explicar. Dice, se ha establecido que el virus sincicial que ataca preferentemente a los niños, dice ahí, pero en realidad son niños ya, se debe a dos factores, que son la posibilidad de contagio de acuerdo a la edad del niño, que obedece a la fórmula, obedece a esa fórmula. C de x igual a 2x cuadrado menos 5x más 4, ¿ya? Esa es la posibilidad de contagio, y a la disminución de cierta vitamina en el organismo, también de acuerdo a la edad. O sea, las dos están de acuerdo a la edad. Esa edad, ¿cierto? Y ahora ese es el segundo. Dice, si se estima que los mayores trastornos producidos por este virus se producen cuando la diferencia entre ambos factores es menor que 12. Cuando la diferencia entre ambos factores es menor que 12. ¿Cómo ustedes escribirían esa inecuación? Dice la diferencia entre ambos factores. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los dos factores? El primero es S, que sería 2x cuadrado menos 5x más 4, y el segundo es S, que sería x cuadrado más 6x menos 8. Ya, esos son los factores. Y me está diciendo que la diferencia es menor que 12. ¿Cómo yo tendría que escribirlo entonces? ¿Cómo creen ustedes? Les vuelvo a decir, si se equivocan no importa, pero ¿cómo creen ustedes que debiese escribir esa diferencia? La diferencia entre ambos factores es menor que 12. Ya, yo sé que tiene que ser menor que 12. Pero ¿qué cosa tiene que ser menor que 12? Una diferencia. ¿Entre qué? Una diferencia negativa. ¿Entre qué cosa? ¿Quién me Una puede ayudar? diferencia entre los factores, ¿Sí? entre ¿Cuál el sería? 2x cuadrado menos 5x más 4 y el x cuadrado más 6, más 6x menos 8. Súper bien. Menos, ustedes me dicen si lo escribí bien. Ya. Ese es un factor y ese es un factor. ¿Qué me faltó escribir? En la diferencia entre los factores, ¿qué tendría que haberle puesto yo a este de acá? Paréntesis. Los Paréntesis. paréntesis. Súper bien. Tendría que haberle puesto paréntesis. Porque si no pongo el paréntesis, miren cómo se ve. Aquí no estoy diciendo la diferencia entre los factores, estoy diciendo que es la diferencia entre el primer factor y x cuadrado, porque esa es la resta de ese, no, po. No estoy sumándole eso. Entonces, al poner eso, yo estoy diciendo que es el primer factor y la diferencia entre esos dos es menor que 12. ¿Ya? La diferencia entre estos dos es menor que 12. ¿Ya? Y fíjense acá, me dice, ¿cuáles son las edades de más riesgo para contraer esta enfermedad? ¿Qué podría haber pasado con un estudiante aquí? Podría haber desarrollado esto, que en realidad no es tan malo, pero me falta algo. Esto son edades. Son edades. Ahí Entonces, ¿qué pasa? debería haber valor absoluto. Valor absoluto, súper bien. Como son edades, yo tengo que asegurar, voy a marcar bien acá, tengo que asegurar que esta parte de acá sea positiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esa edad fuera 8 menos 10, me daría menos 2.
¿cierto? Y eso no me puede dar un menos 2 porque estamos trabajando con edades. Entonces la forma de asegurar yo que eso sea positivo es poniendo el valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí yo ya aseguro que es... Entonces ustedes tienen que tener cuidado cuando hablen de... O sea, de qué están trabajando. Si estamos trabajando con precios, si estamos trabajando con distancias, por ejemplo, siempre son positivas, ¿ya? Y además que aquí nos dice cuáles son las edades de Mantorrey, ¿ya? Entonces, fíjense que nos quedó un ejercicio muy parecido al que lo estábamos trabajando. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tomar esta parte y voy a trabajarla, porque hay una resta aquí, quizás puedo restar cosas, ¿ya? Entonces vamos a trabajarla. Voy a seguir manteniendo el valor absoluto, pero voy a eliminar algunos paréntesis, ¿cierto? Y para dejar esto un poquito más chico. Entonces sería menos x cuadrado menos 6x más 8. Y esto menor que 12. Entonces voy a ver si puedo, aquí me falta un cuadro. Voy a ver si puedo eliminar algunas cosas. 2x cuadrado menos x cuadrado sería 1x cuadrado. Menos 5x menos 6x sería menos 11x. Y 4 más 8 sería más 12, ¿cierto? Y eso es menor que 12. Entonces ahí recién llegué a un valor absoluto. Y ahora que ya hemos trabajado con valor absoluto, ¿cómo yo termino trabajando esto? Ahora que es una ecuación con valor absoluto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer de acuerdo a lo anterior? ¿Qué es lo que hacíamos? Separábamos en Factorizar. una y 2. Acuérdense, estamos trabajando con valor absoluto. Entonces, ¿qué les dije yo que hicieran? Que mantuvieran la que está acá, ¿cierto? Mantuvieran esa, pero agregan eso, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué se nos juntó? El mismo trabajo anterior. Voy a trabajar con esa, que sería la primera, y voy a trabajar con esa en ecuación. ¿Se fijan que al final estamos haciendo lo mismo, solo que tuvimos que armar nosotros la ecuación? Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar la primera. El primero, voy a trabajar con el primero, que sería x cuadrado menos 11x más 12 menor que 12. ¿Ya? Ustedes me dicen que siempre tengo que dejar la x a un lado y los valores al otro, ¿cierto? Los numeritos. Sería así. Entonces acá me queda x cuadrado menos 11x menor que 0. Y ahora que llegue a esa parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Para yo poder utilizar la tabla. Factorizar. Entonces me queda x factor de x menos el 11. ¿Ya? Entonces ahí tengo. ¿Qué había que hacer después cuando ya teníamos los factores? ¿Qué había que hacer con cada uno? Igualar a 0. Igualar a 0, ¿cierto? Entonces igual el primero, x igual 0. Ya está listo, no hay nada que despejar. Igual el segundo, igual a 0. Y este me queda x es igual a 11. Entonces tengo los dos primeros términos. Sería el 0 y el 11. Entonces ahora, ¿qué hago? Mi tablita. Si es lo mismo, al final estoy trabajando cuadráticas. Bien, fíjense que acá nos salió de un valor absoluto, no estamos trabajando una cuadrática. Y vamos a trabajar otra cuadrática más. Entonces voy a tener que hacer dos tablas. Una para cada lado, ¿cierto? Entonces voy a hacer una acá. Tengo el primer término. Ahí. El primer término sería el 0 y el otro el 11. Uno de los factores x, otro es x menos 11 y la multiplicación que siempre anotamos todo aquí abajo es esa. ¿Ya? Ese término se hace 0 aquí, ese término se hace 0 ahí. Entonces completemos los signos. Menos, más, menos, menos, ¿cierto? Porque está antes del 0, más. Entonces menos por menos nos da como resultado positivo, ahí nos da negativo y aquí nos da positivo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? No creo, porque ya hemos estado haciendo varios ejercicios de cuadrática y de tablas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes después lo repasan. Entonces, esa solución
nosotros la vamos a guardar por mientras. ¿Cuál de los tres intervalos es el que a nosotros nos sirve? De acuerdo a esta inecuación. ¿Cuál nos sirve? ¿Nos sirve S y S o solo el El negativo? negativo. Ya, el negativo. Entonces me sirve de aquí a aquí. ¿Ya? Esa solución, por mientras tanto, la vamos a guardar. ¿Ya? Porque tengo que juntarla con la otra, acuérdense. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en el... Voy a tener que trabajar en otro. Déjenme anotar la capa para reescribirla en la otra hoja. La otra nos queda menos 12, menos x cuadrado, 12. ¿Ya? O sea, voy a tomar esta parte de acá, el menos 12 menor que x cuadrado menor 11x más 12, y la voy a desarrollar, ¿cierto? Entonces la voy a desarrollar acá. 12. No, era menos 12. Este es el 2. ¿Ya? Sería menos 12 menor que x cuadrado menos 11x más 12. ¿Ya? Chiquillos, esto va a estar en un PDF después, entonces ustedes van a bajar y van a ver el resultado. Aquí a lo mejor cuesta un poco avanzar y proceder, ¿ya? Pero después lo van a poder ver más claro. Y en el video igual, ¿cierto? Entonces lo pueden desarrollar. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que el anterior. Dejamos x a un lado, número al otro, ¿cierto? Y tenemos menos 12, menos el otro 12, ¿cierto? El 12 que está acá, ese que está ahí. Menos 12 menor que x cuadrado menos 11x, ¿cierto? Entonces acá nos queda menos 24 menor que x cuadrado menos 11x, y para poder trabajar una ecuación cuadrática yo voy a dejar 0 acá, ¿cierto? Entonces sería x cuadrado menos 11x más 24. ¿Se fijan? Entonces lo único que hice fue llegar a otra cuadrática, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Desarrollar esta cuadrática. ¿Cómo la desarrollo? Factoricemos. ¿Quién me puede decir cuáles son los factores? X, X. ¿Cuáles serían los factores? ¿Cómo se encontraban? ¿Cuáles eran los factores, chicos? ¿Cuáles eran 6 los por factores? 4, ambos negativos. 6 y 4, ambos negativos. A ver, revisemos. Menos 6 y 4. Menos 6 por menos 4 son 24. Menos 6, menos 4 es menos 11. No. No, ¿cierto? ¿Cuáles otros podrían ser? El 8 y el 3, los dos negativos. Ya, probemos con el 8 y el 3. El 8 y el 3. Menos 8 por menos 3 son 24 positivos. Y menos 8 menos 3 es menos 11. Súper bien, ¿ya? Entonces así hay que ir haciéndolo. Si no, ustedes aplican la fórmula, ¿cierto? Y encuentran los factores. Ahí tienen que ver ustedes la mejor forma para factorizar. ¿Ya? ¿Qué más? Díganme lo que sigue. Igualamos a 0. Igualamos a 0. ¿Ya? Entonces el x menos 8 va a ser igual a 0. Entonces nuestro primer x va a valer 8. Y el otro también lo tengo que igualar a 0. Entonces nuestro segundo x va a valer 3. Entonces tengo esas dos soluciones. ¿Qué me falta hacer? ¿Qué tengo que hacer después de eso? Una tabla, ¿cierto? Entonces hago la tabla. Hago la tablita aquí. Este es el último ejercicio, chicos, así que traten de poner atención. Acá va el 3, acá va el 8, acá van los factores, que sería x menos 8 y el otro x menos 3. Acá van ambos factores, que es la multiplicación de los signos, ¿cierto? Y este se hace 0 acá, ese se hace 0 acá.
Entonces pongo los signos, ¿cierto? Menos, menos, más, menos, más, más. Aquí el orden de los factores no importa. Si ustedes ponen el x menos 3 acá y el x menos 8 acá, da lo mismo. Igual el cambio de signo va a ser el mismo, ¿ya? Entonces menos por menos es más. Menos por más es menos. Y más por más es más. Ahora me consulta, ¿cuáles nos sirven a nosotros de los tres espacios? ¿Esa parte o esa parte? Los positivos. Los positivos, ¿cierto? O sea, eso y eso. Entonces tengo dos soluciones. La primera sería esta, ¿cierto? Que sería entre el 0 y el 11, si no me equivoco, ¿cierto? Y la otra es entre el menos infinito al 3 y del 8 al infinito, ¿cierto? Esas serían las dos soluciones. Entonces voy a tener la primera solución, la voy a anotar acá, sería entre el 0 y el 11. Ambas cerrados o abiertos. La solución de acá. Según esto, ¿qué dice? ¿Abierto? Solamente Abiertos. ya, entonces la primera solución es esa. La segunda solución, ¿cuál sería? Espera, se lo voy a anotar acá. La segunda solución sería, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el menos infinito al menos 3, o sea, al 3, Ya, unido unido. desde el 8 hasta el infinito, positivo. Muy bien. Todos abiertos, ¿cierto? El que tampoco se incluye. Ya, entonces tengo dos soluciones. Voy a escribir la de acá, la voy a escribir al otro lado para que veamos algo. Del 0 al 11. La estoy escribiendo con distintos colores para que sepan cuál es, ¿ya? Del 0 al 11. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora para poder ver cuál es la solución real, yo tengo dos soluciones, pues me falta juntar estas dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, como ya no tengo solamente dos numeritos, yo tengo que poner los cuatro numeritos aquí en la recta, ¿cierto? Entonces tengo el 0 en orden, el 3, el 8 y el 11. ¿Se fijan? Ahora puse todos los numeritos acá, porque lo voy a hacer gráfico. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, la primera solución? Voy a seguir con los colores. ¿Qué me dice la primera solución? Dice que es desde el 0 al 11, o sea, desde aquí hasta acá. Bueno, hasta ahí, casi hasta ahí. Un segundo. Dice que está la solución desde ahí hasta ahí, ¿cierto? Me está diciendo eso, ¿cierto? Que está desde ahí hasta ahí. ¿Se fijan o no? Me está diciendo que esa parte va desde el 0 hasta acá. Pero la otra lo que me dice es que va desde el menos infinito, o sea, desde acá, lo voy a rayar con verde para que entiendan, hasta aquí, ¿cierto? Todo abierto. Y la otra es desde el 8 hasta acá, ¿ya? O sea, la otra es toda esta parte, la roja con la verde. ¿Cuál creen ustedes que es la solución? Lo hice con colores para que se entienda mejor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo yo escribo la solución completa? Porque estas son por separada, ¿cierto? ¿Cómo yo escribo la solución de todo eso ahora entonces? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál de todas estas partes vale? Miren, la parte que va a valer va a ser donde se intersectaron ambas, o sea, donde se hicieron las cruces entre los colores. Por eso lo hice con colores, ¿ya? Se fijan que solo en esta parte, entre el 0 y el 3, quedaron las líneas rojas con las verdes juntas. En esta parte no, en esta parte aquí tampoco, y en esta parte acá tampoco. Pero en esta parte también quedaron juntas. Entonces la solución completa, la solución de todo el ejercicio, sería entre el 0 y el 3,
¿cierto? Abierto porque ninguno se incluye, unido con del 8 al 11. ¿Ya? Esa sería la solución, le voy a poner aquí total, ya no se llama así, pero para que se entienda, esa es la solución total. No sé si se entendió esta parte, chiquillo. ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que ojalá utilicen colores cuando hagan este tipo de ejercicios, porque si se fijan, yo puedo darme cuenta dónde se juntaron ambos colores. En este caso se juntaron en esta parte. A pesar de que tenemos líneas hacia todos lados, entre el 0 y el 11, desde el menos infinito hasta el 3 y del 8 hasta el infinito, la única parte donde se intersectaron es esta. Por lo tanto, la solución corresponde a esas partes donde está la intersección. Y mi solución total al ejercicio sería esa. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Según el ejercicio, me está diciendo cuáles son las edades de más riesgo para contraer la enfermedad. Entonces, ahí yo tendría que responder las edades de más riesgo, la voy a escribir acá. Las edades de más riesgo, esta es la forma de responder problemas, ¿ya? ¿Cuáles serían las edades de más riesgo? Serían entre 0 y 3 años y, ¿cierto? O en este caso es O, entre 8 y 11 años. ¿Es en esa parte de la edad, cierto? O en esa parte de la edad. Es donde está la más riesgo, ¿ya? Esa es la forma de responder. Y ahí yo pongo la edad donde hay más riesgo serían y pongo ese intervalo aquí. Y esa es la forma de responder, ¿ya? No sé si les quedaron dudas, chiquillos. Parecía un poco complicado el ejercicio, pero en realidad no es tanto. Es un poco complicado armar el ejercicio, ¿ya? Armar esta parte, por eso es la idea de ir marcando bien lo que nos pide. Si es la diferencia entre los factores, buscar cuáles eran los factores. Y cuando me dice menor a 12, ahí yo pongo el menor. Y listo. ¿Ya? Y el otro detalle era eso, pues, que como hablo de edades, va en valor absoluto. ¿Ya? Entonces hicimos un problema con valor absoluto para que entendieran más o menos cómo podría ser. Eso, chiquillos, no sé si tienen dudas. Para explicarles el tema del taller. Para cambiar de tema. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chiquillo? Al parecer nada. ¿Ya?